Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a la burbuja del español. Yo soy Marta Tardáguila y soy vuestra profesora de español. Hoy vamos a hablar de los posesivos, no solo de qué forma tienen, sino de qué usos podemos darles. Así que, si estás listo, ¡empezamos! Antes de empezar, vamos a repasar un poquito esto de los posesivos, porque ya en otro vídeo anterior estuvimos hablando de ellos. No os preocupéis, os voy a dejar el link en la descripción. De todas maneras, hacemos un pequeño repaso. Los posesivos en español tienen dos formas. Una que llamamos adjetivos posesivos, que es esta. Como veis, tiene singular y plural. Femenino solamente en nuestra, vuestra, nuestras y vuestras. La otra forma es la que llamamos pronombre y es esta de aquí. Como veis, esta forma tiene singular y plural en todas las personas, como también masculino y femenino. Ahora que ya sabemos o hemos repasado un poquito qué formas diferentes de posesivo tenemos, vamos a empezar a hablar de sus usos. Pero antes de que se me olvide, primero os quiero decir algo muy importante. En la página web de la Burbuja del Español se pueden reservar clases individuales o grupales. Si necesitáis repasar algún tema en concreto que no os ha quedado muy claro o simplemente os apetece mejorar vuestro nivel de español para lo que queráis, podéis reservar clases. Así que os voy a dejar en la descripción el link con toda la información. Y ahora vamos a empezar a hablar de los usos de los posesivos. Los posesivos, tanto forma adjetivo como forma pronombre, se usan para expresar posesión o también otro tipo de relaciones, como por ejemplo de familia, de autoría, de origen. Importante recordar que tienen siempre la misma forma, género y número que el sustantivo al que se refieren. Vamos a poner unos ejemplos. ¿Qué haces con mi libro? Ese libro es mío. En este caso, estoy expresando una relación de propiedad. De familia, por ejemplo, podemos decir: mira, te presento a mi prima y a mi tía. Ahora vamos a hablar de la forma adjetivo, mi, tú, su, etc. Esta forma se puede utilizar también para indicar que un elemento es característico de algo, o para resaltar la persona implicada, o para intensificar. Ponemos algunos ejemplos. Mírala qué guapa Loli, con sus bigotes, con sus orejitas, con su colita, con sus patitas. Obviamente estoy nombrando partes de un gato, por lo tanto, características de Loli. Podemos hablar de una costumbre, como por ejemplo: prefiero quedarme en casa con mi gatito, con mi libro, con mi té. Es una costumbre. O también podemos hablar de razones personales. Tengo mis razones para no hablar con esa persona. O podemos decir, por ejemplo: este tema tiene su dificultad. Es bastante difícil. Y ahora vamos a hablar de la forma pronombre, pero con el artículo neutro lo. Es decir, lo mío, lo tuyo, lo suyo, que podemos utilizar para referirnos a un conjunto de cosas, situaciones o sentimientos que no hace falta especificar porque el hablante ya conoce, ya sabemos de lo que estamos hablando. Por ejemplo, podemos decir: ¿dónde está lo mío? Eso significa que ya sabemos a qué me refiero. Pues algo que he perdido que no tengo que especificar porque tú y yo sabemos lo que es. O podemos decir: lo vuestro es incomprensible. Me refiero a una situación o a alguna acción que ya conocemos. También se utiliza para indicar esfuerzo o sufrimiento. Bueno, esa mujer durante su vida ha pasado lo suyo, es decir, mucho esfuerzo o muchas dificultades. O para indicar interés o capacidad. Lo mío es dar clases de español. Es a lo que me dedico, lo que se me da bien. O está claro que las matemáticas no son lo tuyo, es decir, no tienes, digamos, buenas capacidades para ello.
También podemos usar este tipo de adjetivos, la forma pronombre, con algunas expresiones cariñosas para expresar afecto o cariño. Por ejemplo, las madres nos dicen hijo mío, hija mía, aunque es algo que no solo dicen las madres, se puede decir también entre amigos. Estos pronombres, estas formas de posesivo pronombre, también se utilizan en algunas expresiones. Por ejemplo, para expresar que alguien hace su voluntad, solemos usar esta expresión, salirse con la suya. Loli ha visto las galletas, sabe que no debe comérselas, pero cuando yo estaba distraída, ha ido y se las ha comido. Se ha salido con la suya. O para decir que nos ocupamos de nuestros propios asuntos, nos concentramos en lo nuestro, decimos tú a lo tuyo y yo a lo mío. Venga, no me hables, no te entretengas, tú a lo tuyo. También podemos expresar que hemos encontrado la oportunidad que estábamos esperando con esta expresión. Esta es la mía. O venga, no dejes perder esta oportunidad, es la tuya. Cuando queremos decir de una persona que es muy testaruda o muy especial, muy particular, podemos decir esta chica es muy suya. Cuando una persona hace algo negativo característico de esa persona, es decir, que normalmente suele hacer, podemos decir ha hecho otra de las suyas. Por ejemplo, yo se lo digo siempre a Loli. Loli siempre hace de las suyas y hoy ha hecho otra de las suyas. Y por último, si queremos decir que alguien tiene un comportamiento algo egoísta, podemos decir que va a lo suyo. Esa chica de verdad siempre va a lo suyo. Es algo egoísta. Bueno, habéis visto de cuántas maneras podemos usar los posesivos, tanto la forma adjetivo como la forma pronombre. Esto es todo por hoy. Os voy a dejar en la descripción del vídeo el link para que vayáis a ver si os apetece la clase en la que hablábamos de los posesivos y explicábamos muy bien su forma. Así que nada, antes de irnos, eso sí, te voy a decir que en la página web de la Burbuja del Español también puedes reservar tu examen de español certificación oficial CL y nosotros además te podemos ayudar incluso a prepararlo. Para toda la información, todo lo que necesites, te voy a dejar en la descripción un montón de links, todos muy importantes y muy interesantes. Y nos vemos en la próxima clase de la Burbuja del Español. ¡Hasta pronto!